Bendito sea tu precioso nombre. Bendito sea tu nombre glorioso. Báñanos hoy con tu gracia. Báñanos hoy con tu gracia, Señor. Báñanos hoy con tu gracia, Padre. Báñanos hoy con tu maravillosa y preciosa gracia, Señor. Báñanos hoy. Tócanos hoy con tu maravillosa gracia. Preciosa gracia. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú eres precioso sobre todas las cosas. Bendito seas, Padre de gloria. Bendito sea tu nombre glorioso. Bendito sea tu nombre precioso. Llena más este lugar con tu presencia, con tu maravillosa presencia. Que podamos oír tu voz, que podamos oír tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El estudio pasado habíamos visto la importancia de los maestros que Dios ha llamado para ser los maestros de su pueblo. Y el versículo clave había sido Isaías 54, el versículo 13, donde ahí nos habla de que cuando Dios enseña a su pueblo, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dice, Dios multiplicará la paz. Dios multiplicará la paz. Y habíamos visto una larga lista sobre lo que significa la palabra paz en el idioma hebreo, que viene del hebreo shalom. Y si quieren buscar, por favor, vamos a recordarla. Es Nahum, capítulo 1, ahí en la Biblia Plenitud. Si alguien lo quiere leer la definición. ¿De paz? Uh-huh. Shalom. Shalom. Plenitud, totalidad, integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía. La ausencia de discordia o agitación. Shalom viene de la raíz verbal shalom, que significa perfecto, pleno o completo. ¿Alguien más quiere leerlo? ¿Qué trae? Paz, shalom, plenitud, totalidad, integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía. La ausencia de discordia o agitación. Shalom viene de la raíz verbal shalom, que significa perfecto, pleno o completo. Por lo tanto, shalom. Entonces, dice que shalom es la ausencia de discordia. ¿Y cuáles las últimas dos virtudes? Armonía. Armonía. Perfección.
Y otra anterior, descanso. Descanso y perfección. Ajá, ausencia de discordia. Ujú. Armonía, Prosperidad. prosperidad. Y entre las virtudes o palabras que describen la palabra shalom, o la traducción de la palabra shalom, es la palabra armonía, tranquilidad, quietud y esa ausencia de discordia. Bien, hay un versículo, voy a pedir que lo encuentre, que habla de como gotera en tiempo de lluvia. ¿Es quién? La mujer rencillosa. La mujer rencillosa. Viene en el libro de Proverbios. Voy a pedir que lo encuentren. Pueden buscar en la concordancia en gotera, en lluvia o rencilla. En la concordancia. Ok, Proverbios, ese es 21, 9. ¿Qué dice? Lo mejor es vivir en un rincón desterrado que comenzó rencillosa en casa espaciosa. Obviamente, esto es una enseñanza, no es una indirecta. Ok, ¿qué verdad encuentran en este versículo, en el 13? ¿Qué encuentran? ¿Qué enseñanza les está... ¿Qué verdad pueden encontrar ahí? En el 21.9. 21:9, sí. Que es más difícil soportar a una mujer pleitista que cualquier otra incomodidad. Cualquier otra incomodidad que se tenga en la casa. La incomodidad más grande es tener a una mujer que es peleonera. ¿Qué es la azotea? La parte más alta. ¿Para qué sirve una azotea? Para tener la ropa. Okay. ¿Qué es lo que hace un techo para una casa? Cubre, ¿verdad? Entonces, un techo cubre. Entonces, es mejor vivir sin la cobertura de una casa, sin la protección contra el sol y contra la lluvia de una casa, que vivir dentro de la casa con una mujer rencillosa. Okay. Entonces, en este versículo, la palabra nos está mostrando que la rencilla es como quitar el techo de la casa. De hecho, el otro versículo decía, como gotera continua, en tiempo de lluvia, es la mujer rencillosa. O sea, quiere decir que es como si no hubiera cobertura sobre la casa. El agua se va a meter. Entonces, la paz de Dios va a venir cuando Dios está enseñando a sus hijos. El problema que nos está enseñando aquí la palabra es que cuando hay un carácter rencilloso, la protección que nos trae paz es como si no existiera.
Porque la paz no está entrando por el techo. Perdón, porque la desarmonía y la discordia y la intranquilidad no están entrando por la falta de techo, sino están entrando por la puerta de la casa. ¿Ok? Entonces, esto nos dice sobre el carácter. El carácter que debe tener un maestro o una maestra. O sea, quiere decir que hay algo que Dios no quiere que tú seas. Rencilloso o rencilloso. Peleonero o peleonera. Pendenciero o pendenciera. Dice la palabra, eso no es algo que un maestro puede tener. Quiere decir que cuando nosotros somos llamados a enseñar como maestros que traerán paz, tenemos que, por la gracia de Dios, erradicar todo esto. Dice la palabra en una ocasión, bueno, en Mateo capítulo 14, y en Marcos capítulo 4, vamos a ver una enseñanza, leyendo primero Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 y Mateo capítulo 14. Vamos a leer el verso 36 de Marcos capítulo 4. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ok, ahora sabemos lo que había del otro lado del mar. ¿Qué es lo que había del otro lado del mar? Un endemoniado. Entonces, que ese endemoniado, cuando llegó el Señor Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Al endemoniado fue libre. El endemoniado fue libre. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que hay un viento espiritual, hay un viento que se soltó, que estaba agitando las aguas. Y las aguas agitadas por el viento estaban tratando de impedir que el Señor Jesús llegase al otro lado. El Señor Jesús resuelve el problema. Lo primero que vemos, que el Señor Jesús no estaba asustado. Él estaba durmiendo. Él no estaba... las olas no le preocupaban. Más o menos era como algunos de nosotros, de muy buen sueño, de muy buen dormir. Ahora,
despierta porque los discípulos estaban asustados, amedrentados. El Señor les dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Se levanta y Él le dice que reprende al viento. ¿Y al mar qué le dice? Calla. Dice, reprendió al viento y lo regañó, lo reprendió, y al mar lo cayó. Bueno, a la obra espiritual que estaba molestando al viento, al demonio que estaba agitando las aguas, lo reprendió. Es decir, tomó autoridad sobre él. Es decir, lo puso quieto. Y al mar, que estaba asustando, que estaba hablando, lo cayó. Bien, ahora vamos a ver otra experiencia que viene en Mateo capítulo 14. En el versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ok. Aquí el Señor Jesús resuelve de una manera diferente. Aquí el Señor Jesucristo no aquieta las aguas inmediatamente, sino el Señor les da ejemplo de que se puede caminar sobre las aguas. El viento puede hundir la barca, pero aún se puede caminar sobre las aguas. Les quiere dar una fe aún mayor. Y de todos modos, cuando ellos, el Señor Jesús y Pedro llegan y se vuelven a subir a la barca, cuando el Señor Jesús se sube a la barca, inmediatamente las aguas se aquietan. Bueno. El alma nuestra. Dice la palabra que debemos amar a Dios, ¿cómo? Dice con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. ¿Sí? El amor de Dios se va a manifestar en el alma. Hablar del alma es hablar principalmente de las emociones. Las emociones es la parte del alma que, más que razonar, presentan un sentir. Por eso las emociones manifiestan sentimientos, sentires, sentimientos. Sentimiento de tristeza, sentimiento de molestia, sentimiento de coraje,
sentimiento de alegría, diferentes tipos de sentimientos. Ahora nos vamos a ver qué significa el mal, qué representa el mal. En Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, el versículo 19 y 20 y 21 también. ¿Qué dice? Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ni hay paz, dijo un Dios, para los impíos. ¿Alguien más quiere leerlo? Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y ¿Qué? los sanaré. Dice, produciré. Sí, pero dice, empieza Fruto de diciendo, labios. produciré fruto, dice fruto de labios, es decir, palabras que van a traer paz. Dios es el que hace producir palabras que van a traer paz. ¿Ok? Y luego dice, paz para el que está cerca y paz para el que está lejos. ¿Qué más? Los sanaré. Los sanaré. ¿Qué más? Pero los impíos son como el mar en tempestad. Ok. Pero los impíos son como un mar en tempestad. Otra traducción dice, los malvados son como un mar turbulento. Los impíos, los malos, los malvados, dice, son como un mar en tempestad, como un mar turbulento. Dice, no tiene paz. Y el verso 21 termina diciendo, no hay paz para los malos. Así dice Jehová. Entonces, ¿qué representa el mal? Los impíos. El mal representa la maldad del hombre. Cada persona que tiene mucha o poca maldad la manifestará mientras habla y mientras actúa. Y su vida se convierte como en un mar turbulento. Entonces, ¿qué representa el mar entonces sobre el cual Jesús iba en la barca? La maldad del hombre. ¿Y qué representa los discípulos? Representa el alma del creyente o las emociones del creyente. Entonces, vemos que la maldad se subía sobre la barca. La maldad quería ahogar. Y finalmente eso es lo que el diablo está buscando hacer alrededor de nuestra vida. Provocar olas de maldad que nos ahoguen emocionalmente. Que nos ahoguen emocionalmente con sentimientos de maldad, sentimientos que no expresan los sentimientos de la gracia. Cuando una persona es comida por el mal, se va a ahogar. Y ahogar quiere decir que
todo su cuerpo se empezó a llenar de agua. Es decir, la maldad penetró. Y esto es una enseñanza que para nosotros es muy importante. Porque un maestro, un instructor de paz, alguien que lleva la paz, alguien que hace la paz, debe ser un pacificador. Y dice la palabra que hay tantas cosas que pueden agitar tus emociones. Hay tanta maldad alrededor de la vida de cada creyente que quiere ahogarlo. Nuestro problema también es que dentro de nuestras relaciones, aunque sea con personas cristianas creyentes, por descuidos, nosotros podemos dejar entrar tinieblas entre nuestras relaciones. Y entonces las relaciones se van a hacer turbulentas. Y eso va a estar robando tu paz. Y si tú pierdes tu paz, pierdes tu capacidad de ser un maestro de Dios. Básicamente lo que dice la palabra es que tus emociones deben estar agarradas y viendo a Jesús. Dice la palabra que cuando Pedro vio a Jesús, le dijo: si eres tú, permíteme caminar sobre las aguas. Y dice la palabra que Jesús le dijo: ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero luego dice que cuando Pedro vio, es decir, ya no estaba viendo a Jesús. Él había quitado sus ojos de la palabra. Y entonces, cuando Pedro quitó los ojos de la palabra, fue vulnerable a las turbulencias, fue vulnerable al mar. Y el mar representa la maldad que le rodea. Muchas veces los creyentes llegamos a dormirnos totalmente desgastados. Llegamos muy desgastados y a veces no podemos dormir, no podemos descansar bien, porque estamos muy agitados. Nuestras emociones están muy sacudidas. ¿Pero quién sacudió mis emociones? Bueno, en primer lugar, mis emociones fueron sacudidas por la maldad que está cerca de mí. Pero segundo, mis emociones pueden ser sacudidas por la maldad que yo dejo entrar en mí. Y por último, mis emociones son sacudidas porque quito los ojos de Jesús, la palabra. Vamos a ver un poquito más de esto. Me está bendiciendo mucho este estudio. Yo creo que si lo escucha Lili va a querer que compre el cassette. Vamos a ver Lucas capítulo 6. Vamos a ver lo que dice la palabra. Verso 27.
quiere leer? Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Okay. Dice, pero a vosotros los que ¿qué? Oís. Es decir, los que están viendo la palabra, los que están buscando la palabra, los que quieren que sus emociones manifiesten sentimientos en acuerdo a la palabra, los que quieren sujetar su alma a la palabra, los que han decidido amar al Señor con todas las fuerzas de su alma. Dice, a ellos, ¿qué más? Os digo. A ellos os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Dice, os digo, a los que están buscando mi palabra, les estoy dando mi palabra. Y mi palabra dice, amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os aborrecen. Entonces, cuando tú tienes un enemigo delante de ti, o alguien que te aborrece, tus emociones no quieren hacer el bien, no quieren amar. Pero tú has decidido ganchar tus emociones a la palabra. Verso que sigue, ¿qué dice? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué más? Y orad por los que os calumnian. Orad por los que os calumnian. ¿Qué más? Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Ok, dile al que está a tu lado, lo que estás escuchando es la palabra de Dios. Okay, adelante. Dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Hasta ahí. Entonces, si nosotros vemos estos versículos, esto es lo que la palabra le llama excelencia. Porque excelencia es ir más allá de lo normal. Dice, la gente está en lo normal. Ama a los que le aman. Bendice a los que lo bendicen. Está en paz con los que están en paz. Pero Dios dice, más allá. Dice, más allá. Y dice la palabra, cuando nosotros escuchamos esta palabra y caminamos en ella, estamos caminando sobre las aguas. El diablo no tendrá poder para lastimar tu alma. El diablo no tendrá poder para ahogarte, asfixiarte. ¿Con qué tan poquito a veces entramos en crisis? ¿Con qué tan poquito nos estamos asfixiando y bebiendo de sentimientos malos? De repente nos encontramos que tenemos malos sentimientos contra alguien. Y la palabra dice, eso no está bien. Entonces dice la palabra, tú y yo no podemos ser, respecto de Cristo, una novia rencillosa. Porque si no, el Señor tiene que sacar a los niños
escuela sobre la azotea. Todo está en darle oportunidad. Todo está en darle oportunidad a la palabra. Voy a mostrarles algo. Dice la palabra que en un principio, en el libro de Génesis, el Señor dice la palabra que creó al hombre. Dice, creó al hombre, varón y hembra. Entonces el hombre fue creado varón y hembra. Es decir, no había mujer ahí, solo era hombre. Y dentro del hombre estaba varón y hembra, varón y mujer. Entonces dice la palabra que el hombre vino a ser una alma viviente. Adán vino a ser un alma viviente. Como alma viviente vino a ser emociones. Vino a ser mente. Y vino a ser voluntad o decisión. Por favor, voluntad. Voluntad. Emociones, mente y voluntad. Dice la palabra, así era el hombre. Pero luego dice la palabra que Dios tomó del hombre y sacó una mujer. Es decir, del hombre vino a ser la mujer. Pero Dios no podía hacerlo exactamente a la mitad, porque entonces serían competencia. Pero Dios lo que hizo fue así. Entonces, vino a ser así, vino a ser así, 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 así. Así. Entonces, la respuesta en cuanto a las decisiones de la mujer vienen a ser más, tomando más apertura en un oído que capta más los aspectos que tocan sus emociones. La atención de la mujer está más en las circunstancias que tocan sus emociones. El hombre está más en el aspecto que toca su razonamiento, su intelecto. Entonces, aquí está el hombre. El hombre está tocando más la mente que las emociones. La mujer está tocando más las emociones que la mente. Y cada uno puede decidir, pero con una influencia diferente. Entonces, Dios por eso le dijo, como la mujer era más emocional, le dijo, tú vas a ser la cabeza de la casa. Le dijo al hombre, hombre, tú vas a ser la cabeza de la casa. Ok, entonces, la autoridad viene a descansar en el hombre. Y el hombre viene a hacer un mayor énfasis en la palabra.
Y la mujer viene a hacer un mayor énfasis en el espíritu. Porque la mujer espera que el espíritu produzca emociones conforme a Dios. Y el hombre espera encontrar respuestas conforme a Dios. Entonces, cualquier cosa que pasa en la casa de Dios, alguien dice, el Espíritu me dice, o alguien dice, el Espíritu me está mostrando, o alguien dice, el Espíritu me está haciendo sentir. Y entonces, alguien le dice, déjame checarlo conforme a la palabra. Entonces, entendemos que la palabra es la mente del Espíritu. Y el Espíritu Santo no quiere ser mal entendido. Y por eso nos dice, todo lo que ustedes crean que yo les estoy diciendo, mostrando, deben someterlo a la palabra. Entonces, tu vida debe tener un sometimiento a la palabra. Porque ahí es donde está la autoridad. Y cuando el Espíritu Santo ve que tú honras la palabra que Él nos ha dado, Él te da la autoridad. Dice la palabra que cuando Jesús se subió en la barca, el mar se aquietó. Entonces nosotros, para no ser víctima o una fácil presa de una vida, de un mundo que pueda destruir y desgastar mis emociones, debo ser una persona que camina conforme a la palabra y conforme el orden de Dios para mi vida. Conforme la palabra y conforme el orden de Dios. Si yo no quiero ser una fácil presa de un mundo turbulento y dejarlo que lastime y que desgaste mis emociones, yo debo caminar sometido a la palabra, viendo la palabra, oyendo la palabra, dándole honor a la palabra sobre mi vida y llevando mi vida en el orden de Dios. Es decir, cuando hay un hijo que no es obediente a sus papás, está fuera de orden. Cuando hay una esposa que no está sujeta a su esposo, está fuera de orden. Cuando hay alguien que no está, un empleado que no está dirigido o siguiendo subordinado al jefe, está fuera de orden. Y sus emociones estarán siendo expuestas a sentimientos que lo desgastan. ¿Vale, Dios? Bueno, vamos a orar. Y vamos a ponernos en paz con Dios. Pedirle mucha, mucha paz. Aleluya.
sometemos a tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Ciertamente la maldad de este mundo, quiere ahogarme. Las cosas malas que hay alrededor de mi vida quieren agitar mis emociones. Hay veces que las tinieblas, Padre, están viniendo a lastimar relaciones que antes estaban en paz. Y hemos dejado algunas veces tinieblas venir y agitar y lastimar nuestras relaciones como hermanos en Cristo. Pero sea así o sea que estemos en medio de un mar turbulento lleno de maldad, o ya sea que estemos en medio de relaciones con hermanos que habían sido de paz, pero las tinieblas han llegado y hay una agitación ahí. Sea una u otra cosa, Padre, queremos sujetar nuestras emociones. Queremos someter nuestras emociones a tu palabra. Señor, nuestras emociones deben estar siguiendo tu palabra. No al contrario, pero siguiendo tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote luz para que tú pongas nuestra vida en orden, Señor. En el orden tuyo, y que tú nos hagas caminar sobre las aguas. Que tú nos hagas caminar sobre las aguas. Y finalmente, mientras caminamos sobre las aguas, regresaremos a la barca. Y cuando regresemos a la barca, regresaremos con la palabra. Y cuando regresemos con la palabra, la autoridad se manifestará y las aguas se van a quitar. En el nombre de Cristo Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aquí, con un poco de imaginación, es una máquina de un tren. Más o menos. Esa es una máquina de un tren. Bien, y luego aquí va otro vagón. Y este vagón va lleno de combustible. Este es combustible. Carbón. Luego aquí van en este otro vagón varios pasajeros. Bien. Esto que mueve aquí es la fe. La fe. Esto que va aquí es la palabra de Dios, que alimenta mi fe. Y estos son los sentimientos. Aquí van los sentimientos. Entonces, esta es mi vida y esta es tu vida. Vamos siendo movidos por la fe. La fe es lo que no se ve. Es lo que está atrás de la montaña. Lo que alimenta mi fe es la palabra de Dios. Y lo que va siendo jalado, no adelante, pero siendo jalado, siguiendo la palabra y a mi fe, son los sentimientos. ¿Eso? Otra cosa. Esto es una montaña aquí. Aquí van dos personas con un poco de imaginación
Este es un burrito. Un burrito cargando aquí leña. ¿Verdad? Entonces, este es Abraham, este es Isaac. Y le dice Dios, Abraham, ¿me quieres obedecer? Y Abraham le dice, sí, Señor, vas a entregarme a tu hijo. Entonces Abraham sube. Y aquí dejan a otras personas. Y le dicen, Abraham le dice a ellos, ahorita venimos, vamos a ir, adoraremos y regresamos. Abraham nunca pensó que su hijo sería enterrado aquí. Abraham pensó, yo voy a hacer lo que Dios me dijo, y Dios hará lo que Él me dijo. ¿Qué es lo que Dios me dijo? Poner a mi hijo en el altar en sacrificio. ¿Qué es lo que Dios me dijo? De tu hijo haré una nación grande. Todavía no lo ha hecho, todo lo tiene que hacer. Yo voy a hacer lo que Él me dijo, y Él hará lo que Él dijo. Y entonces dijo, vamos a ir, subimos y regresamos. Entonces Abraham tenía que ir por una fe y una convicción, no por emociones. Ay, pobrecito. Ay, soy su pobre. Él agarró sus sentimientos y le dijo, sentimientos, vamos a seguir la palabra que alimenta mi vida. Y lo que Abraham estaba viendo por fe, no con ojos físicos, es que allí, ¿qué creen que había aquí? Un cordero. Ahí había un cordero. Y cada vez que Abraham subía, el cordero subía. Y cuando Abraham subía otro cacho, el cordero subía otro cacho. Y cuando Abraham subía otro cacho, el cordero subía otro cacho. Y cuando Abraham estaba aquí en la montaña, poniendo a su hijo aquí, y Abraham estaba listo para sacrificarlo, aquí estaba el cordero para sustituir su hijo. ¿Hecho? Entonces, somos un pueblo de fe que sometemos nuestras emociones a la palabra de Dios, viviendo por fe. Y esto nos permite ser gente que trae paz. Gente que trae paz. Es decir, que cubre para que haya paz. Dile al que está a tu lado, qué bueno que no eres rencilloso. Dile qué bueno que no eres rencilloso. Que nadie somos rencillosos. Ok. Dios le bendiga.